¿Y si te dijera que estamos viviendo en el tiempo exacto que los profetas de la Biblia describieron hace miles de años? ¿Y si las señales que estamos viendo hoy en el mundo fueran la confirmación de que la historia está llegando a su clímax profético? Mira a tu alrededor. Crisis globales, guerras, caos moral, desastres naturales, un mundo cada vez más dividido y confundido. ¿Podría ser todo esto una simple coincidencia o es el cumplimiento de un plan divino anunciado hace siglos? Las profecías bíblicas no son solo relatos antiguos, son advertencias vivas que nos muestran el camino y nos preparan para lo que está por venir. Y hoy vamos a desvelar juntas aquellas que se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Pero antes, quiero que participes en este momento. Escribe en los comentarios, Señor, abre mis ojos, como un acto de fe. Hagamos juntos que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la verdad. En este video, exploraremos las profecías más impactantes de la Biblia que están tomando forma en nuestro tiempo. Veremos pasajes bíblicos que parecían incomprensibles hace siglos, pero que ahora tienen un significado sorprendentemente claro. Así que quédate hasta el final, porque en los últimos minutos revelaré una clave profética crucial que podría cambiar tu perspectiva sobre lo que está por venir. Ahora dime, ¿estás listo para descubrir lo que la Biblia ya nos advirtió hace siglos? Abramos juntos las Escrituras y veamos la verdad. Antes de seguir, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campanita. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas y juntos despertemos espiritualmente en estos tiempos cruciales. Escribe en los comentarios, Señor, abre mis ojos, y prepárate para una revelación que cambiará tu forma de ver el mundo. El regreso de Israel y su significado profético, uno de los mayores milagros proféticos que hemos presenciado en nuestra era, es el regreso de Israel como nación. Por más de 2000 años, el pueblo judío estuvo disperso por el mundo, sin tierra, sin templo, sin nación. Parecía imposible que un pueblo pudiera sobrevivir sin un territorio propio, rodeado de persecución y adversidad. Sin embargo, la Biblia ya había predicho que un día, contra toda probabilidad, Israel volvería a ser una nación. En Ezequiel 37, Dios le muestra al profeta una visión de un valle de huesos secos que de repente comienza a cobrar vida. Huesos que se unen, crecen en carne y vuelven a levantarse como un gran ejército. Dios explica que esta visión representa la restauración de Israel, el regreso de su pueblo a la tierra prometida. Isaías 66:8 también plantea una pregunta asombrosa. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Nacerá una tierra en un solo día? ¿Dará a luz una nación de una sola vez? Esta profecía parecía enigmática hasta que en 1948, después de siglos de exilio, Israel resurgió como nación en un solo día. Fue un evento sin precedentes en la historia. Pero, ¿por qué esto es tan importante? Porque el regreso de Israel es la pieza clave para el cumplimiento de muchas otras profecías. Jesús mismo habló de la higuera floreciendo como una señal del fin de los tiempos. Y en Mateo 24, 32, 34, dijo que cuando viéramos esa señal, sabríamos que el tiempo estaba cerca. Hoy, Israel no solo existe, sino que se ha convertido en el epicentro de la política y la espiritualidad mundial. Su restauración ha desencadenado una serie de eventos proféticos que veremos en los próximos bloques, incluyendo conflictos, alianzas y señales que apuntan a lo que está por venir. Pero aquí hay algo inquietante. La restauración de Israel también ha traído consigo un aumento de tensiones globales, guerras, amenazas y una creciente oposición a su existencia. La Biblia ya nos advirtió que Jerusalén sería una copa de temblor para todas las naciones.
Zacarías 12:2. ¿Podría esto indicar que estamos más cerca del cumplimiento de los eventos finales de la historia? En el próximo bloque veremos cómo las profecías sobre guerras y rumores de guerra están tomando forma en nuestro mundo actual y qué nos dice la Biblia sobre el futuro de la humanidad. Guerras y rumores de guerra, una señal que se intensifica desde los albores de la humanidad. Las guerras han sido una constante en la historia, pero en los últimos tiempos algo ha cambiado. Los conflictos han aumentado en frecuencia e intensidad, cumpliendo con precisión lo que Jesús advirtió en Mateo 24:6-7. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Este pasaje no es solo una advertencia de que habría conflictos, sino que describe una aceleración de los mismos. En el último siglo, el mundo ha experimentado dos guerras mundiales: la Guerra Fría, conflictos en Medio Oriente, amenazas nucleares y una constante inestabilidad global. Hoy en día, vemos con preocupación cómo nuevas tensiones se desatan en diferentes partes del mundo, como si fueran piezas de un rompecabezas profético que se va completando. El libro de Apocalipsis nos advierte sobre un jinete montado en un caballo rojo, que representa la guerra y el derramamiento de sangre. En Apocalipsis 6:4 se dice: «Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada». Hoy el mundo está más polarizado que nunca. Hay conflictos políticos, guerras civiles, divisiones internas en las naciones y la constante amenaza de un conflicto global. En cualquier momento, una chispa podría desatar un enfrentamiento de consecuencias inimaginables. Pero aquí hay algo que pocos notan. Jesús no solo habló de guerras, sino de rumores de guerra. Esto significa que el miedo al conflicto será tan fuerte como la guerra misma. Vivimos en una era donde las tensiones geopolíticas, la desinformación y la propaganda bélica generan una ansiedad global sin precedentes. Es importante entender que esto no es casualidad. Cada guerra, cada conflicto, cada enfrentamiento es una señal profética que nos recuerda que nos acercamos a un momento crucial en la historia de la humanidad. Pero no debemos temer, porque estas señales no están destinadas a asustarnos, sino a despertarnos espiritualmente. Son recordatorios de que debemos estar preparados, de que la historia no es un caos sin sentido, sino un plan divino que se está desarrollando ante nuestros ojos. En el próximo bloque exploraremos otra señal profética que ha tomado una relevancia alarmante en nuestros días: la crisis económica y el colapso financiero global, una profecía que la Biblia anunció con siglos de anticipación. Dime si continuamos con el bloque 4 o si de engine. El colapso económico y la marca de la bestial economía mundial está en crisis. Inflación descontrolada, deudas impagables, bancos al borde del colapso y mercados inestables. Lo que antes parecían ser ciclos económicos normales, hoy se han convertido en un sistema frágil, a punto de romperse. Pero, ¿es esto solo un problema financiero o estamos viendo el cumplimiento de una profecía bíblica? Apocalipsis 13, 16, 17 describe un futuro aterrador. «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre». Esta profecía habla de un sistema de control económico en el cual nadie podrá comprar ni vender sin una identificación especial. ¿Podría esto estar relacionado con la creciente digitalización del dinero,
los sistemas de identificación biométrica y el avance hacia una economía sin efectivo, en los últimos años hemos visto un impulso sin precedentes para eliminar el dinero físico. Cada vez más países promueven monedas digitales, cuentas bancarias centralizadas y pagos electrónicos como la única forma de transacción válida. A simple vista, esto parece conveniente, pero en manos equivocadas podría convertirse en una herramienta de control total. Pensemos en lo que sucedió con las restricciones económicas impuestas en tiempos de crisis. Personas que no cumplían con ciertas normas fueron bloqueadas de sus cuentas bancarias. En algunos lugares, ciudadanos comunes vieron su dinero congelado por decisiones políticas. Esto nos muestra cómo, con la tecnología actual, ya es posible que un gobierno o una entidad global decida quién puede o no acceder a sus propios recursos. Además, en Apocalipsis 6:5-6, se menciona a un jinete sobre un caballo negro que representa una crisis económica devastadora. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Esta visión nos habla de un tiempo en el que el dinero perderá su valor, en el que la comida será tan costosa que solo unos pocos podrán sobrevivir sin depender de un sistema de control. Pero hay algo aún más alarmante. En diferentes partes del mundo ya se están implementando tecnologías que podrían facilitar la llegada de este control financiero total. Identificaciones digitales ligadas a cuentas bancarias, microchips subcutáneos utilizados para pagos, inteligencia artificial rastreando todas las transacciones. Es posible que estemos viendo la antesala del sistema de la bestia. Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy es una realidad en desarrollo. La profecía nos advierte que llegará un tiempo en el que no habrá lugar para la independencia financiera. Un sistema global unificado decidirá a quién puede acceder a los recursos y quién quedará excluido. Pero aquí hay algo que debemos recordar. Aunque estas señales nos muestran tiempos difíciles, también nos dan la oportunidad de prepararnos espiritualmente. No estamos llamados a temer, sino a estar alerta y confiados en Dios. En el próximo bloque hablaremos sobre otro aspecto fundamental de las profecías: el aumento de la maldad y la decadencia moral en el mundo. Un signo inequívoco de los tiempos finales, el auge de la maldad y la decadencia. Miremos a nuestro alrededor. Lo que antes se consideraba malo, ahora se celebra como bueno, y lo que era correcto, hoy es ridiculizado y rechazado. La moralidad está siendo redefinida a un ritmo alarmante, y los valores que una vez sostuvieron a la sociedad están desapareciendo rápidamente. Pero esto no debería sorprendernos. La Biblia ya nos advirtió que en los últimos tiempos la maldad aumentaría hasta niveles nunca antes vistos. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo describe con precisión la sociedad de los tiempos finales. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No es exactamente lo que estamos viendo hoy? El egoísmo, la corrupción, la violencia y la inmoralidad se han normalizado. Las familias se desintegran. La desobediencia y la rebelión son exaltadas como actos de independencia, y la perversión se ha infiltrado en todos los aspectos de la sociedad.
Pero hay algo aún más inquietante. Jesús advirtió en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es uno de los mayores peligros de nuestra época. No solo es que la maldad está aumentando, sino que las personas se están volviendo frías, indiferentes, incapaces de sentir compasión. En lugar de ayudarnos unos a otros, cada vez hay más división, más odio, más enfrentamientos. Los medios de comunicación, el entretenimiento y la cultura popular están llenos de mensajes que promueven la decadencia. Lo que antes se consideraba vergonzoso, ahora se celebra como una victoria. Los valores cristianos son ridiculizados, mientras que todo tipo de ideologías destructivas son exaltadas. Jesús nos dijo que los días previos a su regreso serían como los días de Noé. En Génesis 6:5 se nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Antes del diluvio, la humanidad se había entregado completamente a la perversión, la violencia y la rebeldía contra Dios. Y hoy vemos el mismo patrón repitiéndose. El mundo está caminando hacia su propia destrucción moral y muchos ni siquiera lo notan. Pero aquí está la clave. La Biblia nos dice que en medio de esta oscuridad, el pueblo de Dios debe permanecer firme. No podemos dejarnos arrastrar por la corriente del mundo. No podemos aceptar lo que Dios ha condenado. Es tiempo de despertar. Es tiempo de tomar una decisión. ¿Nos alinearemos con los valores de este mundo en decadencia o nos mantendremos fieles a la verdad de Dios? En el próximo bloque hablaremos de otra profecía que está cobrando vida ante nuestros ojos: el aumento del engaño y las falsas doctrinas, una señal clara de que estamos en tiempos finales. El engaño global y las falsas doctrinas, uno de los mayores peligros de los últimos tiempos, no será solo la violencia o el caos mundial, sino algo mucho más sutil y peligroso: el engaño masivo. Jesús advirtió en Mateo 24:4-5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El engaño espiritual está en su punto más alto. Hoy en día vemos un ataque directo contra la verdad. Se están levantando falsas doctrinas, líderes religiosos predicando evangelios distorsionados, filosofías que mezclan la verdad con la mentira y movimientos que prometen iluminación, pero que llevan a la perdición. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ha llegado. Hoy muchas iglesias han dejado de predicar sobre el arrepentimiento, el pecado y la santidad. Se ha reemplazado el evangelio de la cruz por un mensaje de prosperidad, autoayuda y motivación personal. Se predica lo que la gente quiere escuchar, no lo que necesita para ser salva. Pero esto no es casualidad. La Biblia nos advierte en 2 Corintios 11:14-15 que Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus ministros parecen ser siervos de justicia. No todo lo que parece de Dios realmente lo es. Este engaño no solo está en las iglesias, sino en todas partes. El mundo está siendo preparado para aceptar un falso sistema espiritual global que unificará religiones, ideologías y creencias en nombre de la paz y la unidad. Se promueve la idea de que todas las religiones son iguales, que no hay una sola verdad y que cada persona puede encontrar su propio camino. Esto es exactamente lo que la Biblia profetizó sobre la gran apostasía.
En 2 Tesalonicenses 2, 3, 4 se nos dice que antes del regreso de Cristo habrá una rebelión masiva contra la fe verdadera y que se manifestará el hombre de pecado, el anticristo, quien engañará a muchos. Hoy, la nueva era, el ocultismo disfrazado de espiritualidad, la idolatría a la tecnología y el humanismo han invadido las mentes de millones. Se ridiculiza la fe en Dios, pero se promueven prácticas esotéricas y místicas como la verdadera iluminación. Pero hay una pregunta que debemos hacernos: ¿estamos realmente preparados para discernir la verdad del engaño? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, incluso los escogidos podrían ser engañados si no están firmes en la palabra de Dios. Mateo 24, 24. En el próximo bloque hablaremos sobre una de las señales más inquietantes de los tiempos finales: el aumento de la persecución contra los cristianos y la creciente hostilidad hacia la fe en Cristo. La persecución de los cristianos, una alerta profética. Jesús nos advirtió claramente que en los últimos tiempos sus seguidores serían perseguidos como nunca antes. En Mateo 24, 9 dijo: «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Por siglos, los cristianos han enfrentado persecución, pero lo que está ocurriendo hoy es diferente. La hostilidad contra la fe cristiana está alcanzando niveles alarmantes en todo el mundo. Creer en Cristo ahora es visto como algo anticuado, intolerante o incluso peligroso. Las leyes están cambiando para silenciar la voz del Evangelio. En muchos países, los cristianos son arrestados por predicar la verdad, las iglesias son cerradas y la Biblia es censurada. En algunas regiones, confesar a Cristo puede costar la vida, pero lo más preocupante es que esta persecución no solo viene de afuera, sino también desde adentro. Jesús dijo en Mateo 10, 21, 22, «Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Esto significa que la persecución no vendrá solo de gobiernos o sistemas políticos, sino de personas cercanas, incluso dentro de nuestras propias familias y comunidades. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque el mundo está rechazando a Dios. Se ha promovido una cultura de relativismo moral, donde cada quien hace lo que bien le parece y donde la verdad absoluta es vista como una amenaza. Jesús dijo en Juan 15, 18, 19, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Este rechazo no es casualidad, es una señal clara de que estamos acercándonos a los tiempos profetizados, donde los verdaderos creyentes tendrán que decidir entre agradar al mundo o permanecer firmes en la fe, aunque esto signifique enfrentar persecución. Pero aquí hay algo importante. Dios no nos ha dejado solos. En Lucas 21, 12, 15, Jesús prometió que en medio de la persecución, Él mismo nos daría palabras y sabiduría para testificar, y que ni un solo cabello de nuestra cabeza se perdería sin que Él lo permitiera. La pregunta es: ¿estamos preparados para permanecer firmes cuando la persecución llegue? En el próximo bloque exploraremos una de las señales más inquietantes y evidentes de los tiempos finales: el avance de la inteligencia artificial, la vigilancia global y el establecimiento de un sistema de control total. La inteligencia artificial y el control total. La sombra del gobierno mundial. El mundo está cambiando a una velocidad nunca antes vista. Lo que parecía ciencia ficción hace unos años, hoy es una realidad innegable. Inteligencia artificial,
avanzada, vigilancia global, control biométrico y tecnología que monitorea cada uno de nuestros movimientos. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la profecía bíblica? En Apocalipsis 13, 16, 17, la Biblia describe un futuro donde nadie podrá comprar ni vender sin un sistema de control total. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hasta hace unas décadas, esta profecía parecía imposible de cumplir, pero hoy, con la tecnología actual, es más realista que nunca. Cada vez más gobiernos están impulsando identificaciones digitales, dinero digital programable y sistemas de reconocimiento facial que permiten rastrear cada compra, cada decisión y cada movimiento de una persona. La inteligencia artificial ya está tomando control de muchas áreas que antes dependían del juicio humano. Algoritmos deciden qué noticias vemos, qué información se nos oculta y qué contenidos son censurados. Pero lo más alarmante es que esta tecnología está siendo utilizada para moldear la opinión pública y controlar el comportamiento de la sociedad. Jesús nos advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy, la inteligencia artificial es capaz de crear imágenes y mensajes falsos, suplantar identidades y manipular la percepción de la realidad. Estamos entrando en una era donde será cada vez más difícil distinguir la verdad del engaño. Pero hay algo aún más preocupante: la combinación de la inteligencia artificial con el sistema de vigilancia global. En muchos países, los ciudadanos ya no pueden realizar ciertas actividades sin un código QR, una identificación digital o una verificación biométrica. Esto abre la puerta para que, en un futuro no muy lejano, un sistema centralizado pueda decidir quién tiene acceso a los recursos y quién queda excluido. En Daniel 7, 23, 25, la Biblia profetiza que en los últimos tiempos se levantará un poder global que devorará toda la tierra, la hollará y la despedazará. Este sistema no será solo político, sino tecnológico, capaz de vigilar y controlar a la humanidad en una escala nunca antes vista. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Estamos viendo el surgimiento del sistema del anticristo? Cada avance tecnológico parece estar preparando el camino para un control total de la sociedad. Y aunque muchos ignoran estas señales, la Biblia ya nos advirtió que vendría un tiempo en el que todo el mundo estaría bajo un solo sistema de control. Pero aquí está la esperanza. Dios tiene el control absoluto de la historia. Aunque el mundo camine hacia el cumplimiento de estas profecías, los que confían en el Señor no tienen nada que temer. En el próximo bloque hablaremos sobre la última gran señal que nos indica que estamos más cerca del final de los tiempos: el clamor por la paz y la seguridad mundial como preludio de un gran engaño global. El clamor por la paz y la seguridad, una señal engañosa en un mundo en crisis, donde la violencia, el caos y la incertidumbre parecen no tener fin. Cada vez más líderes políticos, organizaciones internacionales y medios de comunicación repiten un mismo mensaje: necesitamos paz y seguridad. Pero lo que muchos no saben es que este llamado no es una simple coincidencia, sino una señal profética que la Biblia nos advirtió hace siglos. En 1 Tesalonicenses 5:3 encontramos una advertencia escalofriante: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Esta profecía nos dice que antes del fin, el mundo clamará desesperadamente por estabilidad. Y cuando parezca que la paz ha sido alcanzada, entonces vendrá una crisis sin precedentes. Hoy vemos cómo las naciones están dispuestas a ceder su soberanía con tal de alcanzar un nuevo orden que garantice la paz. Se firman acuerdos internacionales, se proponen sistemas de control global y se fortalecen alianzas que prometen un futuro estable. Sin embargo, la Biblia nos advierte que esta aparente paz será el escenario perfecto para el surgimiento del anticristo. Daniel 8:25 nos dice que este líder engañará al mundo con promesas de paz. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. El verdadero peligro no está en la crisis, sino en la solución que el mundo aceptará. Estamos viendo cómo se están sentando las bases para un gobierno mundial que ofrecerá paz a cambio de control total. Una paz impuesta, diseñada para suprimir cualquier forma de resistencia, especialmente la fe cristiana. Jesús también nos advirtió sobre esto en Mateo 24, 6, 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto significa que, aunque el mundo busque la paz, las guerras continuarán, el hambre seguirá creciendo y los desastres naturales no cesarán. No habrá una verdadera paz sin Cristo. Pero aquí está la clave. La verdadera paz no viene de los acuerdos humanos, sino de Dios. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mientras el mundo busca una solución humana, los que confían en el Señor tienen una paz que el sistema no puede dar ni quitar. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para discernir entre la paz falsa y la paz verdadera? Porque en los próximos años veremos cómo el mundo se unirá bajo la promesa de una paz global. Pero aquellos que confían en la Biblia sabrán que esto es solo el preludio de algo mucho mayor. Y esto nos lleva al último y más impactante bloque de este mensaje. En el bloque 10 exploraremos el desenlace de todas estas profecías y la mayor esperanza que tenemos: el regreso de Cristo y el destino final de la humanidad. El regreso de Cristo, la única esperanza para la humanidad después de ver cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Hay una pregunta inevitable que debemos hacernos. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál será el desenlace de la historia de la humanidad? La respuesta la encontramos en la promesa más grande de la Biblia: Jesús regresará. En Juan 14:2-3, Cristo nos dejó una esperanza inquebrantable. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su regreso no es un mito ni una metáfora. Es una realidad profética que se cumplirá en el tiempo señalado. Los discípulos preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida y del fin del mundo, y en Mateo 24:30, Él les respondió: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este será el momento en que todo ojo lo verá, en que cada nación sabrá que la historia de este mundo ha llegado a su punto final. Pero aquí viene la advertencia: no todos estarán listos. Jesús comparó su regreso con los días de Noé.
En Mateo 24, 37, 39 dijo: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El mundo seguirá con su vida normal, ignorando las advertencias, burlándose de las profecías, hasta que de repente todo cambie en un instante. Estamos preparados para ese día, porque en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, se nos dice que cuando Cristo regrese, los que le pertenecen serán arrebatados, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese será el momento más glorioso de la historia. Pero también será el momento más terrible para quienes no estén preparados. Apocalipsis 22:12 nos deja un último mensaje. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta es la pregunta final que cada uno debe responder. Si Cristo viniera hoy, ¿estarías listo? Este es el momento de decidir. No hay tiempo que perder. Si llegaste hasta aquí, demuestra que eres parte de aquellos que esperan el regreso del Señor. Escribe en los comentarios: estoy listo para el regreso de Cristo, y comparte este mensaje con más personas, porque el mundo necesita despertar, y tú eres parte de este despertar profético. Ahora, antes de que este video termine, toma un momento para reflexionar. Cierra los ojos, guarda silencio y permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Este es el tiempo de tomar una decisión. ¿Estás listo?